En este momento le damos la bienvenida a Álvaro Monet, de la División de Estadísticas de la CEPAL, quien presentará el Marco Integrado de Información Geoespacial de Naciones Unidas y su relación con la CIDE. Álvaro es geógrafo y actualmente se desempeña como asesor regional en manejo de información geoespacial en la División de Estadísticas de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL. En esta posición, sus tareas principales están enfocadas en apoyar a los países de la región en el fortalecimiento de las infraestructuras de datos geoespaciales, en los procesos de integración de la información geoespacial y estadística y en el soporte geoespacial para la implementación de la Agenda 2030. Les recordamos que aquellos que deseen realizar preguntas pueden enviar sus consultas a jornadasidera2022@gmail.com y nosotros se las haremos llegar al disertante para que con posterioridad la puedan responder. Bienvenido, Álvaro. ¿Desde allí? Muchísimas gracias por la presentación y un agradecimiento a los dueños de casa por esta invitación a compartir sobre estos horizontes y desafíos sobre la gestión de la información geoespacial en el marco de esta jornada. Un afectuoso saludo también al Instituto Geográfico Nacional, a todos los colegas de la IDERA. Creo que aquí hay una muy valiosa comunidad, no tanto y no solamente desde el sector público, sino que también hay una participación muy valiosa del sector académico y del sector privado, así que muy contento con estar acá. Esta es mi primera presentación en un seminario presencial después de 2 años, así que pasar de la pantallita a una sala con 500 personas es un poco impresionante. Estoy un poquito pasmado. Pero bueno, queremos compartir con ustedes algunos lineamientos que vienen desde el nivel global de Naciones Unidas, como lo comentaba Sergio en su presentación, estos lineamientos y también presentarlos como parte, ¿no?, de estos nuevos horizontes y desafíos para la IDERA. Entonces, de modo que vamos a mencionar algunos de ellos y posteriormente vamos a poner un foco en lo que es este marco integrado de información geoespacial, el IEIF, ¿ya? Así que esta es la estructura de la presentación. No voy a profundizar mucho sobre este comité de expertos que ya ha sido presentado, solamente destacar que este es un comité integrado por todos los directores de los institutos o de las agencias geoespaciales nacionales del mundo, 192 miembros. Es un lugar donde se discute desde el alto nivel estos destinos, estas nuevas propuestas sobre la gestión de la información geoespacial. Es un comité que reporta al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, por lo tanto hay en fondo un respaldo y un paraguas muy potente. Y eso significa que nuestra disciplina hoy día está en las grandes ligas, ¿no? Como no sucedía hace un tiempo atrás, hoy día ya la geografía está en las grandes ligas y yo creo que eso es muy reconfortante para todos nosotros. Aquí hay algunos elementos de esta agenda de trabajo de este comité de expertos y ustedes pueden ver ahí que hay temas bastante familiares, ¿no?, y temas que tienen que ver con lo que nosotros hacemos en el ámbito nacional, ¿no? Está lo que comentaba Sergio del marco geodésico, la atención a la información, desde la información geoespacial a la gestión de los desastres, el apoyo desde el ámbito geoespacial a la Agenda 2030 y muchos otros temas que ustedes pueden revisar ahí. Vamos a poner el foco en algunos lineamientos. Me falla el... No sé a dónde tengo que apuntar para... Ahí me tengo que devolver en una. Perfecto. Ok, entonces, lo primero que quería compartir con ustedes es este marco global estadístico geoespacial y que es un lineamiento que proviene del Comité de Expertos y desde la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas para que las comunidades geográficas, geoespaciales y las comunidades estadísticas trabajen de manera colaborativa en la perspectiva de poder integrar
estos datos estadísticos, representarlos desagregadamente. Y para eso, entonces, está este documento que es el Marco Global Estadístico Geoespacial. Es un documento que está en español, descargable. Podemos facilitar después la liga. Pero básicamente tiene un conjunto de principios, que son los que ustedes ven ahí en la pirámide, que parte con el uso de las geografías o de los datos geográficos fundamentales para facilitar los procesos de geocodificación. Y aquí yo creo que hay una contribución muy importante desde la comunidad geoespacial en el sentido de poder proveer todos estos datos, las divisiones político-administrativas, las parcelas catastrales, las direcciones postales georreferenciadas, ¿no? Hay un conjunto de datos entonces que pueden facilitar estos procesos de geocodificación para que hacia arriba ya se puedan manejar estos datos en ambientes de gestión de bases de datos, luego se utilicen geografías comunes para la diseminación de estos datos geocodificados a través de la integración de estándares estadísticos y geoespaciales. Ayer el grupo de estándares mencionó el SDMX y ese es el estándar por el lado estadístico que aporta en este proceso, y para que finalmente la información o estos datos geocodificados sean accesibles desde plataformas y con los debidos resguardos en términos de las políticas de distribución. Sobre las ventajas de la integración de la información estadística y geoespacial, lo que ustedes pueden ver acá en la pantalla, tenemos algunas, son muchas, pero tenemos información nueva, más integrada, más información de áreas geográficas pequeñas, nuevos conocimientos y relaciones entre datos que cuando uno los mira por separado no es posible generar conocimiento, ¿ya? De tal manera que esto facilita el conocimiento al servicio de la toma de decisiones y, por supuesto, aportan también a la medición y al monitoreo de los indicadores de desarrollo sostenible. Aquí hay un resumen de las contribuciones en el contexto de este proceso de integración de información estadística y geoespacial, un resumen de las contribuciones de ambas comunidades, cuáles son los aportes desde el ámbito geoespacial, que es lo que está con el globo terráqueo, ¿ya? En el lado izquierdo, y los aportes desde el lado estadístico, que es el gráfico con la flechita, ¿no? Entonces no nos vamos a detener a enumerarlos todos, pero insistiendo, el lado y a la comunidad geoespacial entonces provee de todos estos recursos que permiten la geocodificación y la diseminación geoespacialmente o geoespacializada de estos datos estadísticos. ¿Cómo trabajar en este proceso? Y aquí esta es una extracción ya de la guía de implementación del marco integrado de información geoespacial. Entonces ahí se proponen algunos pasos. Y aquí yo creo que lo que se puede destacar es la necesidad de hacerlo en conjunto. La infraestructura de datos espaciales provee el espacio de coordinación necesario para dar sustento, digamos, a esta discusión entre comunidades, identificar los recursos disponibles. Ya veíamos en uno de los pisos de la pirámide esta necesidad de utilizar estándares y normas, tanto geoespaciales como estadísticas, para disponibilizar finalmente los datos y desarrollar una estrategia. Aquí hay un segundo marco del grupo de expertos de UNGGIM, que es el marco estratégico en servicios, información geoespacial para desastres. Y básicamente esto se trata de descongestionar las oficinas nacionales de emergencia de estas tareas de gestión de información. Para eso están las CIDES, ¿no? Para poder, en el fondo, agrupar y establecer un mecanismo de trabajo colaborativo entre todos los organismos que tienen que ver con la provisión de datos geoespaciales que, en el fondo, se necesitan para dar soporte a la gestión de riesgo en todas las fases, ¿no? Desde la prevención hasta la atención misma de la emergencia, la reconstrucción, la respuesta y la reconstrucción. Y lo que se ven acá también, entonces, son componentes que son familiares, ¿no? Con lo que uno ve dentro de la estructura o de los componentes de las IDE
y vamos a ver después que también tiene mucha vinculación con el marco integrado de información geoespacial, ¿ya? Se necesita un mecanismo de gobernanza, vale decir, un ordenamiento institucional que facilite este trabajo colaborativo entre todos los organismos que participan en la provisión de esta información, fomentar desde ya capacidades y conciencia sobre la importancia de la información geoespacial en esta materia, contar con herramientas y recursos para la gestión de los datos, idealmente en una infraestructura común que aglutine datos geoespaciales relacionados con esta gestión de desastres, ¿ya? Y que sea utilizada por la Oficina Nacional de Emergencia. Otro de los mensajes globales es este trabajo sobre la definición de estos 14 datos geoespaciales fundamentales. También el grupo de trabajo el día de ayer hizo referencia a esta propuesta, ¿no? Y es algo que se tiene como un desafío en el contexto del trabajo de la IDE. Así que nuevamente un ticket y un 7 porque es un tema que se está discutiendo aquí en la Argentina, ¿no? Otro de los elementos de la agenda global es el soporte geoespacial a la producción de indicadores, producción y diseminación de indicadores de ODS, ¿ya? Desde Naciones Unidas se visualiza que aquí hay un muy buen potencial para utilizar estos datos geoespaciales fundamentales y otros datos geoespaciales temáticos, ¿no? Para poder dar soporte a el cálculo de estos indicadores. Aquí hay un ejemplo, ¿no? De el uso de datos geoespaciales de una red de caminos, de una red de asentamientos humanos que se integra para establecer un indicador que dice relación con la cantidad de habitantes que están a menos de 2 kilómetros de un camino que es transitable todo el año. Da cuenta, es un indicador finalmente de accesibilidad o un índice de aislamiento. Entonces, esto se produce con información geoespacial, se usan vectores para para generar datos estadísticos, ¿no? Y entonces acudimos a las fuentes que correspondan en cada uno de los países, ¿no? Pero en general son los censos de población, son las cartas de transporte que tienen las direcciones o los ministerios de vialidad o de obras públicas, ¿no? Y entonces es posible producir este tipo de indicadores. Y hay una recomendación, hay un estudio dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 232 indicadores, cuáles de ellos pueden contar con este soporte geoespacial. Así que yo creo que también aquí hay un horizonte y un desafío para la IDERA en términos de tener esta articulación con la comunidad implementadora de la Agenda 2030 desde el ámbito geoespacial y desde el ámbito estadístico, por cierto, porque aquí lo que se está generando son datos geoestadísticos. Y ahora ya nos vamos al famoso IEIF, el Marco Integrado de Información Geoespacial, que es, como lo mencionaba Sergio en su presentación también, una ayudita, un lineamiento, un mensaje para poder fortalecer nuestro trabajo dentro de las infraestructuras de datos geoespaciales. No viene a reemplazarlo, viene a apoyar, a dar soporte, a empujar. ¿De acuerdo? Y aquí lo que quería destacar y compartir con ustedes, y que también lo mencionó Sergio, y que me gustó mucho su presentación porque él se refirió al para qué de la información. O sea, aquí no estamos hablando de producir datos por producir, sino que hay líneas estratégicas, hay objetivos de país, hay prioridades nacionales que requieren y que constituyen la demanda de los datos geoespaciales, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver ahí en la tercera fila de este cuadrito cuáles son los conductores estratégicos que se visualizan desde el nivel global, pero esto uno lo puede transformar a qué es lo que en el fondo puede requerir una estrategia nacional de desarrollo, un plan de nación, o en el caso de los ministerios, cuáles son los objetivos estratégicos de los ministerios, cuáles son las prioridades dentro de una provincia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene por supuesto, una base estratégica muy relevante el IEIF,
Y en términos concretos, esto se traduce en un documento, primero, el que está en el lado derecho, izquierdo, estaba mirando al revés, en el lado izquierdo de la diapositiva, un documento que es general, con mensajes de alto nivel para los tomadores de decisión. Y ya lo que nos va a servir mucho para el trabajo en el futuro es la guía de implementación, esta Implementation Guide que está en el medio y que en el fondo desmenuza cada uno de los objetivos o de las vías estratégicas de la IEIF y plantea un conjunto de acciones para poder llevar a cabo estas distintas líneas, ¿no? Y lo tercero es el producto final, o sea, a partir de la guía de implementación y cuando los países, en el fondo, analizan la guía de implementación y toman decisiones de qué es lo que van a tomar de ella, eso se organiza en un plan de acción y que esto está muy vinculado con el plan estratégico de la IDE que comentaba también Sergio en la presentación. O sea, la idea es que en el futuro los planes estratégicos, ya sean anuales o de mediano o largo plazo, puedan ser apoyados por el IIF, ¿ya? Y obviamente que adaptados a las circunstancias nacionales, ¿ya? Estos no son documentos prescriptivos, sino que son referenciales y se dejan a disposición de los usuarios para que ellos decidan qué es lo que les puede servir. Aquí están las 9 vías estratégicas, las presentó Sergio, y ustedes pueden ver ahí que se prendieron en blanco la sigla IDE. O sea, aquí hay un correlato de las 9 vías estratégicas con los componentes tradicionales de las IDE. Y aquí tuvimos una transmisión de pensamiento con Sergio, porque él lo dijo en su presentación, pero yo ya lo había anotado anoche y creo que llegamos como al mismo resultado, que era comparar los temas que están abordando los grupos de trabajo de la IDERA con las 9 vías estratégicas. Y Sergio dijo también explícitamente, quedó afuera financiamiento y yo llegué al mismo cálculo, digamos. Así que estamos absolutamente ahí con comunicación telepática, ¿no? Entonces, veamos. Me ha fallado todo el rato. Esto no lo vamos a revisar porque es muy pesado, pero básicamente están las líneas y los componentes de cada una de las vías estratégicas y en función del tiempo quería aprovechar para contarles un poco qué es lo que tiene la guía de implementación. Son 9 capítulos, o sea, son 9 documentos que son bastante comprensivos, ¿ya? Y cada uno, como les decía, desmenuza estas vías estratégicas y propone para cada una elementos, principios rectores, acciones, entregables, resultados y recursos, ¿ya? Por el momento están en inglés, yo creo que algo vamos a hacer para que las podamos tener en español, al menos para nuestra región, ¿ya? Ahí estamos. Ok, entonces aquí hay 2 figuras que yo creo que son muy representativas, ¿sí? Vamos muy rápido. Hay 2 figuras que son representativas de lo que plantea la guía de implementación. En el lado izquierdo hay un caminito con acciones, ¿no? Y estas son las acciones que en el fondo los países tienen que revisar y ver cuáles se acomodan a las necesidades. Probablemente haya parte del camino recorrido y por lo tanto uno se situará en el punto donde corresponde partir, ¿no? Y al lado derecho entonces están acciones, las acciones se interrelacionan entre una vía estratégica y otra, hay herramientas, hay una serie de recursos que provee esta guía de implementación y que están al servicio de estos trabajos. ¿Cómo avanzamos? Entonces, generando este plan de acción o adaptando o enriqueciendo el plan estratégico de la IDERA, ¿ya? De acuerdo a lo que propone el IIF. ¿Y qué resultados se pueden obtener? Aquí están con distintos colores las vías estratégicas. O sea, aquí tenemos gobernanza, políticas y temas legales y financiamiento. Esto es lo que se espera, ¿no? Liderazgo fortalecido, entorno cooperativo. Por el lado naranja, tener claridad en las responsabilidades y mandatos de las instituciones, tener una gestión y un intercambio
eficaz y seguro. Y por el lado del financiamiento, que también es un tema súper sensible, yo creo que aquí buscar los mecanismos para darle sostenibilidad a la iniciativa en el tiempo, ¿no? En el lado izquierdo está la vía estratégica de los datos, en el del medio está innovación, y en el lado derecho están los estándares, ¿no? Y entonces ahí ustedes tienen esta batería, ¿no?, de resultados que se esperan. La presentación va a quedar para todos ustedes, así que no vamos a pasar por ellas en pro del tiempo para cumplir con el programa. Y aquí finalmente, entonces, ¿qué es lo que se espera con la implementación de estas vías estratégicas? En el lado izquierdo está alianzas, en el lado del medio educación y creación de capacidades. Yo creo que aquí, de nuevo, resaltar el valor en esta comunidad de la IDERA de la participación de la academia. Yo creo que es un socio estratégico importantísimo, ¿no? Y por el lado de las alianzas, también la conversación con el sector privado, el hecho de que tengamos todos estos stands en el lado derecho afuera para poder conversar, ¿no?, y para poder saber cuáles son todas las oportunidades y posibilidades. Yo creo que esto es de muchísimo valor, ¿no? Y finalmente, la comunicación. Este seminario y estas jornadas son un medio muy efectivo de comunicación, de mostrar el valor del trabajo, el que participen autoridades, ¿no? Entonces, y finalmente, comentarles sobre, hay muchos materiales de apoyo. Si ustedes se meten a la página de ONG JIM, de la IAIF, van a ver estos anexos, y en los anexos están todos los formularios, ¿no?, y documentos de apoyo para la implementación de este marco, ¿no? Formato de cuestionario de inventario de datos, matriz de análisis de brechas, formato de perfil de conjunto de datos, que probablemente ustedes lo tengan desarrollado acá. Por eso les decía que se toma lo que sirve y lo que es necesario. Y la idea, entonces, a partir de este año, es tener un trabajo colaborativo. Nosotros desde la CEPAL vamos a estar acompañando el proceso con mucho gusto, trabajando con el IGN, con el INDEC y con todos los organismos públicos, ¿no?, para poder, digamos, dar continuidad a este proceso de implementación de la IAIF, y que es una... antes de decir gracias, que hemos tenido un trabajo bien prolífico en varios países con estos talleres para implementar el IAIF, así que prontamente ya tendremos una noticia de la Argentina en esta diapositiva, ¿no? Así que eso, queridos colegas, un placer nuevamente estar aquí acompañándolos para discutir entre compañeros sobre estos horizontes y desafíos para la IDERA. Así que muchas gracias. Tenemos dos preguntitas también para vos, Álvaro. ¿Qué tipo de apoyo presta la CEPAL a los países para la implementación de los lineamientos globales de Naciones Unidas? Muchas gracias por la pregunta. En la CEPAL hay una línea permanente de asistencia técnica que en el fondo responde a la demanda. La República Argentina o el coordinador de la IDERA escribe a la CEPAL: necesitamos asistencia técnica en esta materia, y hay un financiamiento regular para esto, ¿no? De tal manera que es súper expedito y es fácilmente articular, en el fondo, ya sea una visita o una secuencia de visitas para trabajar en el marco de talleres o la actividad que se diseñe para estos efectos. Bien. Y en la aplicación del IGIF, ¿qué acciones o prácticas considera que los gobiernos deben fortalecer de manera prioritaria? Muy buena pregunta. Es difícil hacer una priorización, ¿no? Es como que está primero, si es el huevo o la gallina, pero da la sensación de que la gobernanza es fundamental. Creo que las tecnologías están, los datos se pueden generar, pero para que esto funcione bien, en mi opinión personal, habiendo, digamos, visto la experiencia también de lo que han planteado los países, siempre las discusiones más largas son en materia de gobernanza, ¿no? Y teniendo una gobernanza robusta,
creo que todo el resto anda relativamente fluido. Así que yo diría, para no desmerecer a alguna de las 9 vías estratégicas, elegiría solamente una y diría que la gobernanza es el punto de partida y es lo más relevante. Muchas gracias. Muchas gracias, querido. Álvaro. Un aplauso, por favor.